Natalia, perdona, ¿Pedro tiene alguna estética especial? ¿Siempre saca en primer plano o saca algo especial? Solo que se pueda escuchar. Que se pueda escuchar, ya. Nada más. Bueno, yo quiero agradecerle a David Gallagher que esté hoy día con nosotros. Para mí es un honor tenerlo acá, porque conversábamos un poquito antes de partir la sesión con algunos que no a todos les ha sido fácil leer Guerra y Paz. En el taller hemos leído a lo largo de los años algunos textos de Tolstoy. Hemos leído la Sonata Kreutzer, hemos leído Ivan Illich, hemos leído la Ana Karenina. Nunca habíamos leído Guerra y Paz, pero en estos tiempos, y varios comentaban que no siempre es fácil leer a los rusos, porque implica poder suspender un poquito el tiempo y sumergirse, ¿no?, en un texto más largo de lo que habitualmente se lee hoy día. Cuestan hacer los ritmos, cuestan los personajes. Entonces yo creo que por eso yo pensé en que alguien pudiera introducir el mundo ruso y introducir a Tolstoy. Y tener el privilegio de tener aquí a David Gallagher a hacerlo, a mí me pone muy contenta. La mayoría lo conoce por otras razones, lo conoce como economista, lo conoce asociado al mundo, a lo mejor a las crónicas del Mercurio, mundo de los seguros, pero no todos saben que él estudió literatura en la Universidad de Oxford, que hizo clase allá, y que uno de sus amores y de sus especialidades es la literatura rusa. Que lee perfectamente el ruso, lo habla y que conoce a Tolstoy como yo creo que nadie en Chile, así que no le ateo yo más. Y le dejo la aventura de tomarnos un poquito de la mano para entrar a Tolstoy. Bueno, gracias Natalia o Natasha. Rostov. Tú dijiste que hablaba un poquito de Rusia y yo también quisiera hablar de la novela, más que de todo esto mismo, también en la conversación. Y la otra cosa, o sea, ¿cuánto le damos a hablar o cuánto conversación o lo hacemos todo interactivo? Yo hablo por un X tiempo o qué. Suya la sesión, como usted quiera, profe, como si estuviéramos en Oxford. Ya, ¿Cómo pero interrumpan cuando quieran, no sé cómo. Si podemos convertir el monólogo en conversación, mejor. Primero, o sea, ¿por qué entré en este tema originalmente? O sea, yo estaba en el colegio en Inglaterra y tenía como un tiempo libre entre colegio y universidad y decidí fui a París a vivir con una familia rusa para aprender ruso. Y tuve la suerte además de tener una profesora muy buena que era nieta de Tolstoy. Y bueno, primero empezamos, me hizo aprender de memoria. Los rusos son muy buenos para aprender de memoria. Decía Brodsky que un poeta no puede saber menos de 3000 líneas de verso de memoria si pretende ser poeta. Y bueno, me hizo aprender de memoria Eugenio Onegin y Pushkin. Y después empezamos a leer a Ana Karenina, o sea, yo con diccionario, pero en fin. O sea, y bueno, finalmente, y usted parece que leyó a Ana Karenina antes que Guerra y Paz, así que fue la misma secuencia a la mía. Y a ver, Guerra y Paz, yo encuentro, de verdad, que Guerra y Paz es probablemente una de las 2 o 3 mejores novelas que se han escrito, son las que más llenan la vida, o sea, las que más uno se acuerda después como referente. O sea, para mí hay personajes en Guerra y Paz como Pierre, como Andrei, como Natasha, como Nikolai, como la princesa Maria, que son como compañeros que uno como que lleva, te acompaña por el resto de la vida. O sea, yo esta novela la leí la primera vez como a los 20 años, 19 años, y la he leído no sé cuántas veces más, 2 o 3 probablemente.
Ustedes probablemente la han leído mucho más reciente que yo, así que me van a pillar muchas veces. Yo no la he leído mucho tiempo, la verdad, pero estuve ojeándola obviamente para venir para acá. A ver, ¿qué se puede decir de Rusia primero? O sea, aquí hay dos tiempos históricos, ¿no es cierto? Hay el tiempo de la novela, que es de 1805 a 1820. Y está el tiempo en que Tolstói escribió la novela, que son los años 60 del siglo XIX. Entonces, empecemos con el segundo tiempo. El segundo tiempo en que Tolstói escribe esta novela, un tiempo de mucha turbulencia en Rusia. Trotsky dijo que los años 60, 1860, fueron lo que él llamó nuestro breve siglo XVIII. O sea, él dice que todo el siglo XVIII fue como... se vivió en los años 1860 en Rusia. Pero claro, la efervescencia empieza mucho antes, pero ese es el periodo en que, bueno, en 1855 asume Alejandro II después de un reinado bastante déspota de Nicolás I. Rusia ha pasado por la guerra de la Crimea y esa guerra ha sido tremenda, muy sangrienta, muy caótica, de desempeño terrible de los generales y de los líderes en general, con mucho sufrimiento de los soldados. Y Tolstói vive esa guerra, o sea, esa guerra lo influye mucho en lo que va a ser la descripción de las batallas en Guerra y Paz, porque él vivió este tipo de guerra muy intensamente y la describió en ese libro, un gran libro, que es La memoria de Sebastopol, que sale justo después, o sea, terminándose la guerra, sale como en 1855, 6, no, o 9, 1855. Entonces, ¿qué es lo que produce esta guerra de la Crimea? O sea, primero, bueno, muere Nicolás I, sucedido por Alejandro II, que es una persona mucho más ilustrada, más iluminada. Se empieza, queda muy desprestigiada la autocracia, ¿no es cierto?, con la guerra de la Crimea. ¿Sí? Se siente que la autocracia ha hecho un tremendo papelón, ¿sí? Y se empieza a hablar de la liberación de los siervos, y que ocurre en 1861. Y, en fin, bueno, entonces esta década, además una década en que hay una tremenda cantidad de novelas que salen. O sea, en el fondo, la novela en Rusia en el siglo XIX era concebida como una especie de compendio de descripción de personas, de argumentos, con ideas. O sea, el concepto de la idea en la novela está muy arraigado y viene de mucho antes, de los años 30, 40, cuando había un crítico literario que se llamaba Vissarion Belinsky, que era casi tan importante como los escritores de la época. Y Vissarion Belinsky fue el gran descubridor y el gran analista de Pushkin, de Gogol, de esa primera, de Lermontov, esa primera camada de grandes escritores rusos que emergen en los años 20, 30. Y también Belinsky es un gran descubridor y celebrador de Dostoyevsky, que escribe sus primeros libros hacia fines de los años 30, o su primer libro que es Pobre Gente, después viene El Jugador, Noche Blanca, y sigue su producción hasta 1848, cuando se va al exilio, o sea, cuando es detenido y después de un falso fusilamiento enviado a Siberia.
Vuelve Dostoyevsky 10 años más tarde, o por lo menos 8 o 9 años más tarde, y empieza a escribir de nuevo. Entonces cuando está escribiendo, Tolstoy está publicando de a poco en una revista que se llama El Mensajero ruso, por entrega, por en todos los países de Europa las novelas, ¿no es cierto?, se publicaban por entregas que le da este como sabor de teleserie de suspenso que terminan algunos de los capítulos. Dostoyevsky es el maestro de eso, hace Tolstoy, entonces está menos preocupado de enganchar al lector. Mientras Tolstoy está escribiendo este libro, ya ha salido Padre e Hijo, la gran novela de Turgenev sobre temas generacionales, hijos que desprecian los valores de sus padres, temas muy contemporáneos para leer ahora, ¿verdad? Después Dostoyevsky, volviendo de su exilio, escribe una tremenda novela de campo de concentración, incomparable, o sea, como novela de ese género, y probablemente mucho más impactante que el Gulag de Solzhenitsyn del siglo XX. La Casa de los Muertos, ¿cierto? Después Dostoyevsky empieza a escribir, publica, mientras está saliendo Guerra de la Paz, Crimen y Castigo, El Jugador. Hay una tremenda efervescencia literaria en Rusia en ese momento, y una profunda discusión de ideas. Y las ideas que están en discusión, en el fondo, son las que vienen de Europa, que son leídas en general por los rusos un poquito a media, en traducciones que no son necesariamente muy buenas, o si no son leídas o sea, estamos hablando de Hegel, de Herder, o sea, esto llega un poquito atrasado a Rusia, por cierto. Entonces lo que llega como al mismo tiempo, que es muy raro en el fondo, son las ideas de la Ilustración del siglo XVIII, como las ideas del romanticismo. Y estas ideas se discuten y se conjugan, y entonces o sea, idea de ilustración en Guerra y Paz, porque a pesar de que Guerra y Paz es sobre 1805, el sector 20 escrito por un hombre que está viviendo en los años 60. Entonces, Pierre y André pasan por el periodo racionalista, y que creen que todo lo que vale es la ciencia. André tiene esta relación que impresiona mucho con Speransky, que era un ministro que tenía Alejandro I, que trató de hacer reformas liberales, incluso trató de hacer, se dice que hacer ahora una reforma del Estado, y André participa en eso, ¿no es cierto?, esta idea de que tiene que haber exámenes para el servicio civil, para los funcionarios, que después Rusia se llenó de funcionarios, por cierto, y que agobiaron el sistema, pero en fin. Y hay toda esta fase como pro ciencia, pro racionalismo, por la que pasan Pierre y André en la novela, que son los grandes buscadores, los dos grandes buscadores, pero después tienden a rechazar eso, como que no les satisface, y tienen les sale como o sea, como que les nace un lado romántico, en el fondo, la valoración del pueblo ruso, ahí surge Platón Karataev, el baile de Natasha, en fin. Bueno, volviendo al periodo en que está situada la novela, o sea, es un periodo en
y que de hecho Alejandro I trata de hacer reformas. Rusia era un país tremendamente atrasado, ¿cierto? Que de a poco en los 100 años anteriores a 1805, pues a partir de Pedro el Grande, después Catalina la Grande, en fin, trata de modernizarse un poco, pero con cautela, porque hay una autocracia férrea. Y bueno, ese proceso de modernización es el que encarna Speransky y que Andrei admira hasta que conoce a Natasha y encuentra ahí de repente que Speransky es frío, calculador. ¿Se acuerdan cuando después de estar con Natasha, tiene una reunión con Speransky y tiene una tremenda decepción con Speransky? Bueno, este periodo de reforma termina con la invasión napoleónica, y ahí la invasión napoleónica cambia todo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, antes de la invasión napoleónica, Napoleón es tremendamente admirado por la inteligencia rusa. Hay una escena muy simpática en que creo que está muriendo su papá y Pierre, o sea, empieza a gesticular como Napoleón y a hacer como discursos napoleónicos solo, hablando solo, ¿cierto? Y André también tiene tremenda admiración por Napoleón. Hasta que Napoleón invade y obviamente todo eso se desploma. André tiene esta extraordinaria experiencia directa en que Napoleón, cuando él yace en la batalla de Austerlitz, y ahora están interesados en el cielo, más bien en las estrellas, que si hoy oye Napoleón decir quién es este Genome que está ahí, y le parece tan insignificante, vanidoso, mezquino en el goce de su triunfo, este hombre que tanto había venerado. Bueno, entonces ahí todas estas ideas como más liberales que supuestamente Napoleón representaba, pero que todo esto ironiza al respecto, mostrando que Napoleón no es nada más que vanidad, ego, en fin. Todas estas ideas se desploman con la invasión y con el triunfo finalmente de los rusos y la entrada de Alejandro I nada menos que a París. Creo que el 21 de marzo de 1815 que Talleyrand le entrega las llaves de París a Alejandro I. Y Alejandro I ahí se vuelve tremendamente reaccionario, constituye la Santa Alianza con Austria y Prusia, que se constituyen como los policías de Europa. Y todo este periodo como de apertura se cierra, ¿no? Y bueno, la novela llega hasta 1820, cuando ya Rusia está en que las ideas liberales están bastante olvidadas. ¿Esto es manía o para...? Claro. Ah, ya. Sí. Bueno, yo creo que eso es como el contexto de lo que son las dos épocas, creo yo, clave para esta novela. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Mira, ¿cómo se explica bien la influencia francesa en Rusia? Porque, como tú dices, toda la inteligencia rusa, desde ya la aristocracia rusa, eran lo más franchute que hay, hablaban en francés. Sí. ¿Eso viene de Pedro el Grande o viene antes incluso de Pedro? No, yo creo que viene del siglo XVIII. Bueno, viene de antes también, pero se acentúa en el siglo XVIII. La aristocracia rusa, de hecho, habla francés, no que ruso. No hay escritura rusa que uno pueda llamar literatura. Hasta Pushkin en el fondo. Bueno, hay algo, hay Lomonosov, Karamzin, que son escritores que hoy son difíciles de leer, ¿no? Son muy interesantes de la segunda mitad del siglo XVIII. Pero en el fondo
el ruso mismo no era un idioma escrito, no era un idioma que se escribía. El único idioma escrito era lo que se llama el labónico antiguo o el labónico eclesiástico, que es el idioma de la misa rusa y de los libros sagrados. Y el ruso vernáculo ni siquiera se escribía, o sea, el primero en realmente escribir gran literatura en ruso vernáculo en el fondo es Pushkin, que aprende ese ruso de su nana. Entonces la influencia francesa es muy, muy fuerte. O sea, yo creo que igual de fuerte en España, igual de fuerte en muchas partes de Europa. O sea, la cultura francesa tiene una gran ascendencia en todas partes. Yo creo que... Pero, perdona, pero parece que en Rusia especialmente, porque Pedro trató de hacer San Petersburgo lo más parecido a París posible, y todas esas cosas venían, no sé si eran tan potentes en otras partes de Europa. Sí, también Pedro el Grande como empleó arquitectos, o sea, hay mucho estilo italiano, hay mucho... o sea, en el fondo Pedro el Grande le gustaba el neoclásico, después viene el barroco, que no es necesariamente francés, San Petersburgo, creo yo, pero el hecho es que la aristocracia habla y la gente ilustrada habla en francés. Y entonces, y eso va cambiando fuertemente ya en el siglo XIX. Y ahí empieza a haber grandes escritores rusos. En el fondo Pushkin es el primero. O sea, en el fondo es difícil para alguien que no está metido en el mundo ruso, que no habla ruso, entender por qué para los rusos Pushkin es de lejos el escritor más importante que han tenido. Tiene que ver con el genio con que capta la musicalidad del ruso y usa un tipo de verso que embruja, un iámbico ruso que no hay ruso que no sepa mucho Pushkin de memoria, o sea, en el fondo. Pero además como dijo Gogol, Pushkin es el río de los cuales somos todos afluentes, y bueno, Dostoyevsky veneraba a Pushkin, incluso Dostoyevsky, el famoso discurso en el aniversario de Pushkin, hizo una comparación famosa de la Tatiana de Pushkin con Ana Karenina, porque según Dostoyevsky, Tatiana, que se enamora, podría estar al borde del adulterio, rechaza a su Onegin, a su amante, porque ella sabe, como mujer rusa, dice, que no se puede basar la felicidad en la infelicidad de otro. Y que Ana Karenina, no sé, como que sacrifica la felicidad de su hijo, de su marido, etc. Bueno, Tolstoy en Guerra y Paz juega mucho con esta cosa francesa, como ustedes saben. Y no es casual que la novela empieza en San Petersburgo, en el salón de Ana Pavlovna, y las primeras conversaciones son más en francés que en ruso. Entonces, bueno, se ha dicho mucho que hay una dicotomía San Petersburgo-Moscú en la novela, ¿cierto? Y que en Moscú se habla más ruso y en San Petersburgo más francés. Yo creo que eso probablemente es falso, pero yo creo que sí, Moscú, para Tolstoy, era una ciudad mucho más rusa que San Petersburgo. De hecho lo es, ¿no es cierto? O sea, no, hasta ahora. Y el corazón de Tolstoy está en Moscú. Entonces hay esa especie de dicotomía entre los Rostov, que son
son muy moscovitas, y está Ana Pavlovna o Kuragin, que son más bien de Petersburgo, que son mucho menos, como gente mucho menos buena, ¿no? Confiable. Sí, menos confiable. Igual los Rostov hablan harto francés, así que o sea, yo creo que se exagera un poquito eso, pero en el fondo todo el mundo habla en francés. Es imposible no hablar en francés en Rusia en ese tiempo. Y los rusos, que yo vivía en un mundo como otro planeta, estamos hablando de 66, así en París, esta familia rusa que eran aristócratas que se habían exiliado en el 22, así, todos bastante viejos, pero que vivían entre ellos y hablaban ruso mezclado con francés también, todavía, o sea, en esa época. Así que, bueno, pero por otro lado, sí, solo para terminar, por otro lado, el demonio francés en esta novela, Napoleón. Dale. No, dos cositas. Una, que se acuerda que después que invade los franceses Rusia, en uno de los bailes aristócratas donde está Elena, por cada palabra en francés que dice le cobran una multa que va al ejército. Sí. Que era bien, claro, bien divertido claro. ese que mostraron antes. Sí. No, yo mi pregunta es porque en una novela de Sandor Maray, cuando invaden en la Segunda Guerra Mundial su casa, y van muchachos, soldados de 20, 21 años, 19 años, hay una escena muy notable porque él recibe a esta gente con su señora, hay como una chiquilla que trabajaba con él, y cuando los tipos ven la biblioteca que tenía, viene como una especie de, a este señor no le podemos hacer nada. ¿De dónde viene esa como admiración del pueblo llano, de los escritores? De los escritores rusos. Sí, no sé si todavía existe, pero sí, no, el escritor adquiere un tremendo estatus en Rusia, ya en el siglo XIX. En el fondo, los rusos son, yo creo que tienen problemas con ser grandes filósofos, y tienen problemas con ser grandes cientistas, o sea, como que la novela, sobre todo, el lugar donde se mezclar todo con algún diletantismo sin tener que ser un filósofo profesional, o sin, ¿no? Y entonces, y esto muy impulsado por Belinsky, el crítico, y cuando salía una novela en el siglo XIX, o sea, hasta fines del siglo, pero no sé si sobrevive en el siglo XX, ni siquiera en la parte pre-soviética. Pero cuando salía una novela era un tremendo tema de discusión, la novela, el escritor tenía mucho prestigio. O sea, tanto Tolstoy como Dostoyevsky, que a pesar de que nunca se conocieron, pero eran tremendamente populares, o sea, en el fondo. Y después Tolstoy se volvió popular entre cierta gente por otras razones, no lista, porque se convirtió, se volvió una especie de gurú que influyó a Gandhi, en fin, o sea, pero la novela era un tremendo como polo de discusión, y por eso la salida de una nueva novela de Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, esos tres, sobre todo Koncharov también, hay una novela Oblomov que sale, creo que en 62, no, los años 60 son muy especiales en ese sentido. Estas novelas son tremendos como focos de discusión. Yo creo que el poeta en Rusia también ha tenido siempre un tremendo prestigio, por lo menos incluso en la época soviética, yo diría, porque la poesía tiende a ser más hermética, misteriosa, entonces aún en los peores momentos de estalinismo, o sea, cierta poesía permitía, mientras que escribir una novela era mucho más peligroso. Eso no significa que los poetas no eran tremendamente perseguidos también, ¿no es cierto?
Mandelstam, y en fin, murió en el campo de concentración, y Anna Akhmatova tenía que pedirle a todos sus amigos que memorizaran toda su poesía, porque la única forma de protegerla era en la cabeza. Los papeles se podían... yo pensaba quizá pasar... David, ¿te puedo hacer Sí, claro. un comentario antes? Claro. A mí me resultó curioso leer que en un libro tan largo, en que una parte muy sustancial son batallas y qué sé yo, en que no hay héroes, ¿no? Como que si no hay verdaderos héroes, digamos, en forma épica como se concebían, no sé, los griegos, ¿no es cierto? Y por otro lado, estos dos personajes que tú dices que son los más progresistas, digamos, Andrei Bolkonsky y Pierre, que tienen, bueno, Pierre busca para allá, busca para acá, y Andrei Bolkonsky también, tipo muy orgulloso, y termina, muere en un acto medio místico, como resignado, no sé si la palabra es resignado, pero muy abuenado con la religión, con una cosa más mansa, si tú quieres. Y Pierre, que pasa por todas estas torturas y con mucho heroísmo, en el sentido que acepta muy bien el sufrimiento, termina, entre comillas, rindiéndose al amor y haciendo una vida doméstica más o menos dominado por Natacha, que se transforma en una señora que antes era muy coqueta y muy buena moza, se transforma en una señorona, parece. Entonces, claro. Entonces, como, no sé, ¿cuál era? No sé si no es la pregunta, pero como cuál era Tolstoy era como fatalista cuando dice no hay héroes, desde luego. Dice, todo lo que se le atribuye a Napoleón realmente es el resultado de 1000 pequeños detalles que se van ocurriendo, y es como quien dice, es un tsunami de cosas distintas que terminó en que esa batalla se ganó, pero nadie sabe por qué bien se ganó, porque todas las órdenes que dan los generales llegan tardísimo a los gallos que la tienen que interpretar. Entonces es como que la historia se conduce a sí mismo y que no hay realmente conductores de la historia. Bueno, ¿hay algo? Es una gran idea base de Tolstoy. O sea, como, sí, mira, no sé en qué, o sea, incluso el Quijote es como una caricatura del héroe. O sea, en el fondo, yo creo que en qué novelas hay héroes. O sea, en el fondo, después de la novela de caballería Son las epopeyas griegas. Bueno, las epopeyas griegas, claro, pero en el fondo la novela del siglo XIX tiende a ser realista, o no sé, en fin, entrar en la psicología real de la gente, como que penetrar sus debilidades, yo creo que depende cómo defines un héroe también, no sé, yo encuentro que los personajes, no solo Pierre y André, sino también Nicolai, yo creo que son personajes bien notables, que tienen su momento de heroísmo. Esa es cuando Nicolai carga a galope, heroísmo que quiere morir delante del zar, ese tipo de... y claro, el narrador de Tolstoy siempre tiene siempre está mirando con una dimensión irónica también, siempre está como está demostrando y al mismo tiempo criticando y mostrando todos los lados de lo que está, o sea, entonces el heroísmo de Nicolai o de André también, o sea, como es el sujeto de humor también, de humor, sí. O sea, no. Y el gran Kutuzov, ¿qué pasa, man? Sí. Bueno, ahí es genial el calle. Ahí es genial, o sea, yo creo que probablemente es de las personas que Tolstoy más quiere, ¿no? Tolstoy desarrolla esta teoría que Tolstoy sobre todo es un novelista, a pesar de que él
trata de ser pensador religioso, pero en el fondo es un novelista que ve la vida de seres humanos de carne y hueso que están metidos en la vida, que interactúan, que se influyen entre ellos, que cambian, y al ver esta vida tan real, o sea, las pretensiones de un Napoleón le parecen ridículas, y Kutuzov es como el que acompaña la vida, como que espera que la manzana caiga del árbol, ¿cierto? Incluso con su ojo ciego, ¿no? Claro, como claro. uno no ve de las cosas. Sí. Ahora sí, hay mucha literatura sobre si respecta si realmente era así o no. Pero es muy bonita la dicotomía que hace entre Napoleón y Kutuzov. Kutuzov y los otros generales rusos y todo el mundo que lo critica, dice que está senil. Pero esa parte yo la encuentro genial, porque la verdad que desde el punto de vista militar, todas las discusiones, cada uno trata de lucirse con un plan estratégico que la verdad que puede estar hasta el más mínimo detalle estipulado, pero puede haber una neblina y fregó. Esa es un poco la teoría de Tolstoy. Y por otro lado hay que recordar que el ejército estaba lleno de generales prusianos, alemanes, y había bastante desprecio a estos generales que no eran rusos. Una gran tentación eso. Sí, yo sé, pero si empiezo no importa. De hecho, en una parte donde Kutuzov lo va a ver, no sé si fue André, y que le pide que se haga cargo, que lo ayude, está leyendo una novela francesa, y está atacando, digamos, está peleando. Ahora, de repente, con esto termino mi pregunta, Natalia Cortijo. Cuando yo me fui a ver, por ejemplo, qué significó la batalla de Borodino, pero claro, no es que me haya metido en un compendio, pero ahí uno no sabe quién ganó. Y al final uno va a tratar de entender quién ganó, y tampoco, por lo menos lo que yo consulté, que no es de mucha profundidad, tampoco uno sabe quién ganó. Entonces, y después si se quemó la mitad de Moscú, 3/4, ¿por qué hay tanta inexactitud? ¿O esa inexactitud la mete Tolstoy porque no confía en los historiadores? Porque en una parte él dice que no hay que confiar en los historiadores. Sí, bueno, él tiene toda una teoría de historia, ¿no es cierto? Y en el fondo es interesante el tema de la historia con Tolstoy, porque en el fondo hay como buen ruso, como buen novelista ruso, Tolstoy está interesado en la filosofía, en las primeras causas, en cómo se dan las cosas, ¿no es cierto? Pero su ojo de novelista, de persona que observa la vida real de gente de carne y hueso, le hace pensar que las hipótesis realmente son equivocadas frente a la realidad, ¿no es cierto? Entonces tiene todo este segundo epílogo y distintos capítulos también en que dice que en el fondo cualquier historiador va a tener una hipótesis sobre lo que pasó que casi seguramente va a estar equivocada. O sea, en el fondo las cosas pasan por una concatenación tan compleja de variables que tratar de explicarlas a través de una sola variable está condenado al fracaso. Es una de sus grandes teorías, es una teoría muy de novelista. O sea, y ahí también el tema del rol del líder, ¿no? Como que juzga el tema del rol del líder, lo que nosotros le atribuimos a los líderes. Porque claro, siempre la historia se cuenta desde que Napoleón hizo o que tal otro hizo, entonces pareciera que un solo ser humano es capaz de cambiar la historia de manera dramática, y esto también es como parte de la hipótesis, ¿no? Sí, claro, es parte de la hipótesis. Mira, ya había mucha discusión en el siglo XIX sobre escuela de historiografía, o sea, y esas discusiones todavía existen, ¿no? El tema de cuánto influye el individuo brillante o poderoso en la historia es un tema que se discute mucho hoy día. O sea,
Yo tengo una amiga de Oxford que se llama Margaret Macmillan, que escribió un libro extraordinario sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial, y demuestra que en el fondo los orígenes son tan complejos que ninguna hipótesis cómo empezó. Es muy tolstoyano el libro, ¿no? O sea, como se llama La guerra que terminó con la paz. Pero su libro último que escribió este año, el año pasado, es sobre la influencia de grandes líderes en la historia. Entonces, es un tema... Sí, yo lo asocié mucho al tema de Trump, lo trataba de leer de ahí, de cuánto a un ser humano se le adjudica el cambio así completo de todo el escenario. Entonces, probablemente concluiría, después de observarlo por un tiempo, de que Trump es un instrumento de la historia y que él controla poquísimo, y que eso sería probablemente su lectura, que no es la que tenemos nosotros en este momento, porque si la tuviéramos estaríamos más tranquilos. La importancia de personajes como Platón Caratales. Sí. Que son personajes aparentemente menores, pero que juegan roles. Mira, hay como yo decía, hay como esta dicotomía en la novela, o sea, como que los dos grandes personajes, André y Pierre, pasan por su periodo racionalista y van a una beta más mística o más espiritual, ¿no es cierto? O sea, y en el fondo George Steiner, un gran crítico que escribió un libro, Tolstoy, y Dostoyevsky. Sí. Y bueno, él parte diciendo que claro, que una de las grandes características de la novela rusa, ¿no es cierto?, es la presencia de Dios, o sea, la búsqueda de Dios, la mirada subspecie eternitatis, ¿no es cierto?, o sea, como la perspectiva eterna, o sea, y eso es una de las cosas que le da esta tremenda profundidad a esta novela rusa, ¿no es cierto? Y el hecho que sea una novela sobre guerra y paz, ¿no es cierto?, también le da esa profundidad, porque en el fondo es una novela que describe la felicidad doméstica, la felicidad en el amor, Natasha bailando, las maravillas del hogar, qué sé yo, y al mismo tiempo muestra lo precario que es eso, ¿no? O sea, ahí está Nikolai, que cree que se está muriendo, y dice, ¿cómo puedo estar muriendo yo, que soy tan buena persona? En fin, y cómo puedo perder toda felicidad de familia que tenía. Ahí está en el campo de batalla, no nada que pensé, no está tan herido finalmente. ¿Para qué hablar cuando pierde 41.000 rublos, 43.000 a todos ojos, ¿no es cierto? La precariedad de esa felicidad, pero la muerte que está al lado, a la vuelta de la esquina. Yo no sé si hay un escritor, y usted, leyeron Ivan Illich también, con descripciones más notables de muertes que Tolstoy, ¿no? Y la muerte de André es una cosa extraordinaria, es una de las cosas más impresionantes, porque en el fondo, además el contexto en que esa muerte está descrita, ¿no es cierto? Natasha, o sea, él está pensando que le gustaría ver a Natasha una vez más, de repente hay esta como forma blanca que aparece y es ella, y se agarran la mano, qué sé yo. Pero muy pronto después pierde interés, o sea, como que pierde interés en la vida en el fondo. Y porque está pensando en su muerte, claro. Y eso yo encuentro que es muy fuerte, es muy tremendo y muy impresionante, Pero hay muchas muertes la muerte del viejo Volkonsky, hay como muertes que son muy bonitas porque son Tolstoy, una de las grandes
grandes artes de Tolstói es pintar estas escenas de reconciliación que aparecen una y otra vez. O sea, son escenas en donde dos personajes o no se entendían o se odiaban o tenían tremendos malentendidos. Se encuentran en algún momento y como que todo se resuelve y ellos mismos lloran, pero Tolstói lleva al lector muy cerca a las lágrimas, creo yo, en esos momentos. En el fondo, estoy pensando en muertes como la muerte de André y la muerte del viejo Bolkonsky. También André, cuando está con Anatole y a Anatole le tienen que amputar la pierna y no podría haber dos, y también Pierre con dos ojos, ¿no? O sea que, son momentos muy bonitos. Después había un recelo tremendo entre la princesa María y Nicolai. ¿Para qué hablar de la princesa María con Natasha? ¿Cierto? Y ahí hay dos reconciliaciones preciosas que además terminan en el caso de María con Nicolai en el amor, o sea, en el fondo. Hay una palabra rusa que usa mucho Tolstói, que es, si digo hablar en ruso, pero objaснение, que objaснение significa yasno es claridad, o sea, es clarificar, ¿no? Y en estos momentos de objaснение, o sea, se clarifica que los dos se quieren, por ejemplo, o que se perdonan, o que entienden lo que hizo el otro. Y eso tiene mucho que ver también con una cosa muy rusa y muy de la religiosidad rusa, no necesariamente de la iglesia oficial ortodoxa, pero de la religiosidad rusa, el tema de la compasión y del perdón. O sea, yo creo que se lo puedo poner de esa forma en los momentos más rusos del Evangelio es el de la primera piedra. O sea, que tiene la primera piedra. Entonces, o sea, hay un personaje en Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que es el padre de Zosima, que tiene esta idea, bueno, es muy común en Dostoyevsky, pero es obvio que están en Tolstói y en Guerra y Paz también, ¿no es cierto? En el fondo, que todos como individuos somos como microcosmos de todos los demás seres humanos. En el fondo, que todo lo que hace otra persona la podríamos haber hecho nosotros. O sea, en el fondo es como y entonces, o sea, nos corresponde perdonar porque nosotros también podríamos haber cometido ese pecado, ha hecho esa atrocidad en otras circunstancias, no sé, en fin, eso es una idea muy común en la literatura rusa, muy como el príncipe Mishkin con Stasia Filipovna, exacto. Exacto. Entonces ahí y yo creo que más que Dostoyevsky, Tolstói tiene este genio para hacer estas preciosas escenas de reconciliación, de perdón, de limpieza, no sé. Un comentario, cuando yo leí el libro, claro, está lleno de eventos extraordinarios, cosas muy... Pero es un libro que no tiene drama, es decir, es como plano, ¿sí? De repente, a mí me dio la impresión de que hay cosas buenas en la vida y hay cosas malas en la vida, y hay que vivirlas con la igual predisposición de ánimo. De repente uno le da bien, de repente le da mal, y no es nada dramático. Por lo menos a mí me da esa impresión de como que es parte de una visión media, no sé cómo decirlo, pero muy
es así la vida nomás, pues, de Tolstoy, de que nos muestra que de repente nos encontramos con situaciones muy extraordinarias, pero que son parte de la vida y hay que afrontarla. No sé si yo estaré equivocado, pero me da la impresión de que no hay tanta sub y baja en la... Mira, pero yo creo que eso es parte, justamente parte del arte de Tolstoy. O sea, la vida como es, Dostoyevsky es muy distinto, ¿no es cierto? Los personajes de Dostoyevsky son personajes muy extremos, muy neuróticos, son neuróticos, están al borde del abismo, ¿cierto? Son menos redondeados, menos completos que... hay un crítico ruso, Bakhtin, que se reía un poquito, o sea, que en el fondo que hay libros sobre personajes individuales de Dostoyevsky que son tratados como si fueran filósofos. O sea, hay Albert Camus que escribió 2 libros que dedica muchos capítulos a Kirillov, que es este personaje de los demonios que tiene una filosofía de suicidio, y Camus lo recogió como un gran filósofo, Kirillov, precursor del concepto del absurdo, y bueno, y así, Iván Karamazov, estos personajes son como, mientras que los personajes de Tolstoy son más normales y cambiantes, como somos todos probablemente, ¿no? Entonces no sirven como filósofos porque cambian de idea cada rato, o sea, cambian con mucha rapidez, con mucha facilidad, o sea, el André de la ilustración, no sé cómo decepciona con Speransky porque es Natasha, quizá un poco también más en las situaciones, a veces, y más poco también en las situaciones que en los personajes, lo que le ocurre a 2 personas o algo. Es como... Sí, pero yo creo que los personajes son pintados con una maestría impresionante. Yo te quería preguntar, porque tú mencionaste este texto de Steiner, ¿no? Que yo creo que es un gran texto, que he hecho recomendarlo. Y ahí una de las cosas que plantea dentro del estilo de Tolstoy es esta idea de la narración polar, ¿no? Del uso de la narración en parejas. ¿No? Que lo pone primero con la Karenina, poniendo el paralelo que hace Tolstoy, ¿no es cierto?, entre, qué sé yo, la Karenina y Bronsky, con Kitty y Levin, o sea, como que este uso de los polos, digamos, que también en Guerra y Paz hay varias parejas que se van escogiendo, o los grupos familiares que van narrando, pero quizás tomando un poco lo que estaba planteando Pablo, a mí me viene a la mente con esta idea de que una de las maestrías de Tolstoy quizás es que tienen como el mismo, no sé si la palabra que voy a usar es la correcta, pero el mismo espesor. Los grandes acontecimientos, o sea, las grandes batallas y los mini momentos. A propósito de lo que tú citabas del Starets Zosima, ¿no? Se me vino a la mente el Aleph borgiano. O sea, estoy pensando en una escena, por ejemplo, como cuando la princesa Maria escucha en el corredor, ¿no es cierto?, a Madame Bourrienne con su pretendiente, ¿no es cierto?, y se da cuenta que ella, que se ha hecho toda la ilusión de que por fin ha encontrado el amor, se da cuenta que en realidad no es para ella, sino que en realidad es otro el destinatario. Y esa que es una microescena dentro de la novela, que no tiene mayor importancia dentro de la historia rusa, el contexto de las batallas, pero es una escena humanamente narrada con una maestría para reflejarla, para reflejar un drama humano, para reflejarla a ella. Sí, claro. Entonces, es como que esos episodios son tan grandes y tan importantes, por eso decía el Aleph, ¿no? Ahí hay un mundo que se abre, como el que se puede abrir en la batalla de Borodino. Entonces, es como que hubiera, digamos, una de las características de esta novela que también se dan como esas polaridades, que los grandes acontecimientos son tan enormes como estos mini, y la maestría se da en estas
en estas dos situaciones de una manera que se dan pocos textos. Sí, sí. Yo la polaridad de pareja. Eso te quería preguntar, ¿qué opinas tú de eso? Yo creo que Steiner tiene razón en Ana Karenina. O sea, obviamente Wronski, Ana, Kitty, Lievin son dos parejas que hay un... Entonces está empezando a incursionar ahí en la ejemplaridad, o sea, como se está empezando a volver moralista, pero no, felizmente no hay líneas que no cruza, pero obviamente es como una forma de criticar a Ana sin dejar de quererla, o sea, pero mostrar que puede haber una pareja súper moral a pesar de que tienen sus problemas también, pero en fin, o sea, no. Pero yo en Guerra y Paz no lo veo, fíjate, o sea, no, yo creo que hay personajes francamente malos en Guerra y Paz, a pesar de que Tolstói los redime a todos, yo creo. O sea, Elena, ¿dónde se redime? Con excepción de Napoleón. Elena, ¿dónde se redime? Elena no, pero Elena como, claro, hace un esfuerzo de reconciliarse con Pierre y ser más y el conde Basilio tampoco como que tiene muchas cualidades redimibles, ¿no? Y Boris tampoco, y hay toda una serie de personajes. Entonces, como todos los escritores rusos, detestan en el fondo los personajes calculadores y manipuladores. Fríos y manipuladores. O sea, hay esa escena extraordinaria, increíble, cuando una de las secuencias más impresionantes que yo en la novela es cuando están partiendo los Rostov de Moscú, está André en la carreta, en la camilla, y Natasha no sabe, pero sabemos que va a saber, pero queremos saber cómo va a saber, qué va a pasar, y después está Berg, que viene, que ha robado un mueble, o sea, como ha saqueado una casa y quiere que el conde Rostov se lo lleve, o sea, y después entremezclado, porque aquí, o sea, entonces siempre está alternando escenas de distintos grupos, familias, etc. Y estos son momentos de grandes cosechas, porque tú has leído y ya tanto de estos personajes que entonces cosecha tu conocimiento y entonces se permite, por ejemplo, tener a los Rostov saliendo de Moscú y de repente pasar a la casa este masón donde está Pierre y que se consigue una pistola para matar a Napoleón. Pues es una alternancia de escenas absolutamente extraordinaria. Después viene este oficial francés, Rampal, que empieza a hablar de sus conquistas. Y Moscú está ardiendo. Y la princesa María está asolada por los siervos que no la dejan salir. Bueno, claro, también. Sí, llega Nicolás. Claro. Y también hay escenas que yo la encuentro genial al final del libro, cuando ya la condesa Rostov ya está mal, tiene 60 y tantos años, pero cómo describen ella cuando habla, porque no entiende nada de lo que pasa en el mundo, pero está tan bien descrito esa que vive su mundo, pero Nicolás, el mismo Pedro, todo, la dejan hablar, Natacha, todo, porque está en otro lado, y pregunta por los parientes, quizás ya no hay ni uno, y qué ha pasado en Moscú, qué ha pasado en San Petersburgo, y esa escena la encuentro genial. Y la otra que usted decía también, yo la encuentro muy buena, y humanamente a mí me impactó mucho, es cuando los tipos, como todos los aristócratas y toda la gente con dinero, cargaban sus carretas para llevarse sus coches, llevarse todo. Y lo mismo los Rostov. Y de repente dejan ahí, gracias a Natacha, que lleguen todos los enfermos, todos los heridos más bien, más que los enfermos. Y de repente dicen, no, hay que vaciar las carretas y meter ¿cómo bajar aquí a los heridos? Y la condesa se vuelve loca. Porque, que es bien humano. O sea, al final uno dice, no, todas mis cosas. Yo encuentro genial. Eso es lo genial, lo que tú decías, de que de todos los personajes que pueden tener luces y sombras, porque el Rostov, el viejo,
que era un personaje así como que medio flotaba y hacía la plancha, así, iba perdiendo plata día a día, digamos, haciendo la plancha, y de repente tiene una reacción que para mí fue muy inesperada, digamos, porque él se convence de la bondad del gesto, vamos botando cosas y metiendo heridas, al final pareciera ser que no se va ni con la plancha al final, digamos. Claro. Entonces es bastante notable como gesto de una persona de lo cual no me lo esperaba. Saca fuerza, sí. Pero es muy buen tipo. O sea, como, sí. Como todos los buenos tipos en la literatura rusa, o sea, Dostoyevsky, para que hablaste mucho, son muy malos para la plata. O sea, no somos los Nietzsche. Porque claro que somos malos, los calculadores, que son buenos para la plata, ¿no? Pero es como bien arquetípico, o yo encontré que no sé si los describe tan profundamente, pero uno tiende a ver un arquetipo humano en cada uno, un poco, ¿no? No sé si es la profundidad de la descripción, porque uno llega como a interpretar hasta los sentimientos. Yo creo, ¿no? Sí. Una cosa que tú Natalia, hablando del libro de Steiner, una cosa que dice George Steiner, que es muy cierto, y ahí no sé, en fin, me imagino que las traducciones, como yo creo que Tolstoy es un escritor en que no trata de hacer estilo, entonces no trata de no trata de esmerarse con lenguaje. O sea, Steiner, o sea, como usa el ejemplo del roble del príncipe Andrei. ¿Se acuerda cuando el príncipe Andrei va a visitar a los Rostov y ve este roble seco? Y 6 semanas más tarde, después de haber oído a Natasha hablándole al cielo y a las estrellas, vuelve y el roble ha brotado. Que, bueno, es pero o sea, Steiner dice, y es muy cierto, y yo creo que se llega a la esencia de lo que yo las Tolstoy, que no se ven palabras, se ve solo el roble. O sea, Tolstoy no distrae con estilo, ¿no? O sea, como tiene trucos, tiene muchos trucos. Uno es uno que fue analizado de forma muy brillante por otro crítico ruso que se llama Shklovsky, que es un truco que ahora es una palabra que se usa bastante en la crítica, el truco de la desfamiliarización, que es como de hacer ver algo que no vemos generalmente porque nos es demasiado familiar. Entonces como que, bueno, lo usa al extremo, por ejemplo, cuando escribe la ópera, o sea, que Natasha va a la ópera y dice, bueno, subió la cortina y los personajes, había un cartón verde que parece que era un árbol y un personaje vestido de forma muy rara, abrieron la boca y de repente emitieron ruido de canto y gesticulaban mucho, y ese típico estilo de familiarización de Tolstoy, pero lo usa a veces cuando describe un personaje. Pierre también se ve en situaciones así en que está autosorprendido permanentemente en que estoy acá. Todo el episodio de su matrimonio, por ejemplo, o sea, del momento en que dice yo... Sí, te amo. Esa escena es una la escena de Je vous aime. Sí, te amo. Yo no sé si alguien vio... más maravillosa de la literatura. Sí. Esa que la interpretaba en la serie de la BBC, maravillosamente, Anthony Hopkins, Pierre Besukhov. Yo no he visto esa serie. Esa serie era muy, muy buena. Y esa escena de Hopkins era maravillosa. ¿Qué hago yo después acá casado? Ellen, que está con un vestido muy cortado. Estaba un vestido corte imperio, digamos. Este gusto, ¿no? Es impresionante. Y ahí usa todo esto, cada vez que describe a Ellen, no sé si cada vez, pero muchas veces dice que lo único que le cubría el cuerpo era su vestido. Entonces, como eso es típica desfamiliarización. Es como porque es una forma de resaltar, o sea, lo que hay debajo del vestido, obviamente, y es como muy bonito, como
lo dice cuando la ve Natasha en la ópera, en el palco del lado. Y Natasha no sabe quién es, entonces como que la describe como de nuevo. ¿Por qué pone en una parte al principio cuando nos presentan a la princesa, ya me acuerdo si la princesa María, hace tanto hincapié en lo fea que era? Sí, hace un hincapié en lo fea, pero como que le pone mucho pino con esto que era tan fea. Claro. Y después como que se desdibuja probablemente. Y la otra cosa rara también encontré en Rostov, el joven, que bueno, Nikolai cuando ya se enamora, se casa, que sea con María. Bueno, deja de ser feo, pero eso se entiende, claro, porque pasa mucho. Pero no se entiende mucho porque hizo tanto hincapié antes. Pero el mismo Rostov también le viene una cosa un poco amarga en la vida, y un señor que siendo muy querido por María, y ella diciendo lo bueno que es, porque es buen organizador, parece que es un buen administrador, y un gallo muy justo con la gente, y él como que se quita todos estos feathering his caps, entonces dice, no, si esto lo hago nada más que para asegurarme el bienestar de mis hijos, y también se hace como mucho hincapié en que él se transformó en una persona con serio ideal y muy práctico, y además bastante poco simpático, porque se pone... Sí, nunca es... No. Como tiene problemas de simpatía siempre. Qué manera tan elegante. So British. Pero después yo creo que después de esa escena que se van a acostar Nikolai y María y Pierre y Natasha, y Pierre le dice y Nikolai le dice a María, Pierre, ¿por qué piensa tanto? Y Pierre le dice a Natasha, Nikolai parece que no tiene ninguna idea. O sea, no, claro, son dos. Ahí sí. Ahí están los polos. Okay. Ahí sí. Y María mucho más que Nicolás también. Como está el polo de dulzura en María y su padre, ¿no? Sí. Ella en la intento de redención de este padre duro, aritmético. Gran personaje el padre. Maravilloso personaje. Increíble la personalidad. Y existe personaje. Sí, claro. Y existe todavía. Sí. No, un personaje notable. Como también está el padre y Tijón, el siervo, que siempre está este personaje del siervo, igual que Iván Illich. No recuerdo el nombre del siervo, pero que lo levantaba a Iván cuando ya estaba en su momento, que le tomaba los pies y los ponía aquí. Eso me fue, pero siempre está ese siervo de una fidelidad que hace el rol del gran cuidador que hay Tijón, ¿no? Aquí, o sea, como que en estas dos vetas que vienen, ¿no es cierto?, que se oponen o a veces se fusionan de ilustración y romanticismo, ¿no es cierto? En Rusia como afluente o sea, como parte de como que la visión romántica se crea esta idealización del campesino. Y hay un movimiento que se llama el movimiento Polchenichesvo, que en el fondo se podría traducir como telurismo, que es muy fuerte en Dostoyevsky, que es parte de ese movimiento en los años 60 ya, o sea, en el fondo, pero que en Tolstoy se vuelve aún más fuerte al punto de que Tolstoy llega a decir en qué es el arte, que ninguna obra de arte que no es entendida por un mujik vale, ¿no? Y entonces hay esta especie de mito o realidad, como quieran verlo, de que hay una sabiduría especial en el pueblo ruso y en el campesino ruso, en el mujik. Y claro, Platón Karataev es eso. Después, bueno, y entonces todo
creando más esos personajes después y hasta que termina el mismo vestido de Mujiz, todo su vejez, ¿no? Ahora es interesante esto que tú planteas, porque uno podría verlos también ahí, esta polaridad de ilustración romanticismo. Sí, en el encuentro también Pierre Platón es como ilustración romanticismo. El príncipe Bolkonsky, Tijón, es ilustración romanticismo. O sea, son claro. Y cómo el funcional conjunto de ellos dos es el funcional ruso, porque se apoyan recíprocamente, se necesitan, se acompañan. Es como interesante como punto. Ahora, hay otra cosa bien interesante en este texto, que es que aparece Tolstoy. Tolstoy es un personaje de la novela. Que también es otro punto que yo te iba no sé. ¿Cuál, ese que aparece al final? No, aparece era el jefe de abastecimiento del sí, pero una canción nombre, no sé, yo te lo quería preguntar porque yo lo he estado buscando yo no creo mayor importancia. Yo pensaba que estaba diciendo otra cosa que es muy interesante, que es la personalidad del narrador, ¿no? O sea, porque el narrador, o sea, como que se emite, o sea, ¿quién es el narrador? ¿Quién es Tolstoy? En el fondo, pero el narrador está emitiendo juicios. Sí, pues como que se sale de la novela para hacer hablar en off. Directamente. Como que habla en off. Tolstoy no consideraba que Guerra y Paz era novela, curiosamente. Sí, lo dice. Y consideraba que su primera novela era Ana Karenina. Bueno, pero claro, hay el narrador que desfamiliariza, que escribe con ironía la ópera, que escribe con ironía, pero a la ceremonia de los masones, que está de alguna forma editorializando todo el tiempo, riéndose los personajes, amándolos, celebrándolo, en fin. Y después, ese es el narrador quizás, pero después viene el mismo Tolstoy, o sea, como ya no se puede decir que es un narrador, o sea, que está escribiendo estas teorías de la historia, la teoría de la guerra, y el espíritu del ejército, y la futilidad de Napoleón, eso como que ya es como, son distintas capas ontológicas, o sea, de narrador en el fondo, ¿no? O sea, ahora, Rostov y Bolkonsky creo que eran, por los dos lados eran los abuelos, uno por el lado paterno y otro por el lado materno, ¿no? Está inspirado, ¿no? Son nombres de familia, sí. Pero yo pensé que el personaje estaba inspirado en el abuelo materno y en el abuelo paterno. Siempre hay modelos, pero yo creo que sí, pero yo no creo mucho en eso. No le agregaríamos. Yo creo que realmente en cada personaje hay más de uno. Una pregunta de un poco, si nos puede explicar el tema de porque uno lee el libro y todos los, no todos, la gran mayoría de los generales, el que era como alcalde de Moscú, son todos príncipes, condes, etcétera, son todos nobles. Esa es la realidad, es que él está describiendo la clase dirigente, cómo era el tema social, porque claro, está el campesino llano, digamos. ¿Y cómo es todo eso? Porque aparecen ciertos, el Curahuín, todo eso son todos príncipes o condes, etcétera. Claro. ¿Era así o no en esa época? ¿O hay una descripción quizás hay un dicho, la mayoría de los rusos eran esclavos de los nobles y los nobles eran esclavos del zar? O sea, después había esta capa, sobre todo ya en los años 60, 70, que muy ridiculizaban a Ana Karenina, ¿no? de funcionarios públicos, que no son necesariamente todos nobles, pero... Jenny Van Illich también. Jenny Van Illich, que también aparece el funcionario medio... No, pero es una sociedad tremendamente... jerarquizada, claro. Oye, David, tremendamente. Yo, quizás usando un poco, pero aprovechando de tenerte aquí, yo cuando leía decía, ¿qué significó la Unión Soviética para la sociedad rusa? Es decir, esto de pasarse después de la revolución, la sociedad que aparece el año 89, después o cuando se acaba la Unión Soviética, es una sociedad que se parece mucho a la Rusia que está descrita en este libro,
o es otro país? Yo tengo la impresión de que han vuelto a ser lo que fueron siempre, que no sé, el Putin es un personaje que perfectamente podría estar aquí en el libro. Sí, claro. Compañía, no sé. Yo creo que hay muchos parecidos. O sea, me acuerdo, una vez trajimos al CEP, como el 90, el 91, o sea, cuando había caído recién, estaba Yeltsin, trajimos unos intelectuales rusos. Creo que Arturo Fuentes nos trajo a Zapallar primero. Llegaron de San Petersburgo a Zapallar directo. Pero claro, había un cambio de clima. Me acuerdo que a Arturo había este matemático, genios todos, o sea, un matemático, Vitaly Naishul, que quería encontrar un banco que le diera una moneda a los rusos, porque decía que moneda estatal no funcionaba. O sea, un liberalismo extremo, muy extremista, por ejemplo. Entonces, me acuerdo que Arturo le dijo a Vitaly, solo los rusos podrían haber tenido el heroísmo para implantar el comunismo. Y Vitaly casi lloró, lo más anticomunista que había. Después me acuerdo, yo fui a Moscú unos años más tarde y Vitaly me llevó a ver a una señora, una filósofa, que vivía en un departamento colectivo. Tenía un cuarto, o sea, su departamento, su parte del departamento, mucho más chico donde estamos ahora. Tenía una cama. Como no había sino 2 sillas, o sea, yo estaba en una silla y yo en la otra, y ella echaba en la cama, llena de íconos. Entonces, le contábamos con Vitaly del capitalismo que están haciendo en Rusia, y ella nos queda, una señora de edad, nos queda mirando y dice, el capitalismo no puede funcionar en Rusia, porque el ruso encuentra que es miserable ahorrar, porque ahorrar es de gente calculadora, miserable. Esto lo decía ahí Charles Sucre, o sea, hay ciertas cosas que no han cambiado. O sea, yo creo que la exuberancia en la forma que gastan los oligarcas rusos es digna de novelas o sea, como, bueno, el derroche de la plata o hay una escena en el corrupción. libro, esta escena del oso también, que es bueno, esa escena de la cacería también. No, pero el oso en el departamento. La escena de la cacería, claro. También, y la cacería también. Bueno, la escena de la cacería desemboca en este famoso baile de Natasha. Y eso fíjense que es arte de Tolstoy. Ese baile de Natasha es famoso. Dio el título a un libro que ha sido muy leído. Y en el fondo, claro, el baile de Natasha. Pero si uno ve la descripción que hace Tolstoy del baile de Natasha, yo como que no sé lo que viene acá, o sea, como que lo miré esta mañana un segundo. Y es una línea. Entonces dice que Natasha se acerca al viejo tío con las manos en las caderas y moviendo rítmicamente sus hombros. Y el tío está tocando la guitarra y hay otro tocando la balalaika. Y ahí el tío, claro, celebra lo extraordinariamente rusa que es, y dice que cómo esta mujer educada por profesora francesa, sabe, sin que nadie se lo haya enseñado, a bailar como rusa, ¿no? Y hay como una idea, pero la descripción del baile es mínima, pero con eso basta, o sea, es como una pincelada. Es una pincelada, eso es lo que es. Si uno lee la escena, que también la miré, o sea, que una de mis escenas favoritas, que la que mencionamos antes de Jerusalén, es un párrafo, es muy cortita, o sea, no. Ahí entra el príncipe Vasily a felicitarlo, ¿no? Exactamente.
Exactamente. Yo para mí es una cosa increíble. Pero se va como building up toda la escena, sí, o sea, porque uno va cachando que el gallo va a caer, digamos, sí, pero claro. se irá a firmar. Porque antes ha habido la escena de Pierre con ella en la casa de Ana Pablo. Claro. Y Pierre se siente como atraído, pero al mismo tiempo dice que es una mujer depravada, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y hasta dicen que tiene amores con su hermano Anatol. Claro. Pero al mismo tiempo dice todo esto, o el narrador o Pierre, o sea, dice reiteradamente, y lo dice tantas veces en las batallas y en todas partes, que ocurrió porque tenía que ocurrir. Ya. Que uno de la hipótesis de toda la novela. O sea, como el pelotón de fusilamiento. Que el Moscú se quemó porque tenía que quemar. O sea, Napoleón se tuvo que retirar. No sé, como que no pasa. ¿Pero es una mirada fatalista? ¿Tú crees que es una mirada fatalista? Bueno, el Tolstoy, si te acuerdas, tiene en el segundo epílogo uno de los grandes temas que se discutían en Rusia con fervor, todos estos temas se discutían con mucho menos fervor. Era el tema del libre albedrío versus fatalismo, determinismo, ¿no es cierto? Hay una novela de Dostoyevsky maravillosa, que es una novelita, Memoria del subsuelo, que este personaje que vive en ridiculiza el determinismo que estaba de moda en ese momento. Pero o sea, lo que concluye Tolstoy es como una mezcla de cosas, o sea, básicamente es novelita, por tanto no está muy seguro. Pero lo que en el segundo epílogo lo que parece estar diciendo es que la razón te lleva al determinismo, pero tu corazón te lleva al libre albedrío. Que la conciencia, que llama la conciencia, te lleva al libre albedrío. Entonces es como que las dos cosas conviven, ¿no? O sea, como que a lo mejor se puede comprobar que explorando toda la concatenación anterior de circunstancias que Natasha no podía caer, no caer ante Anatol en una ópera, no sé, pero el hecho que ocurre también es un hecho contingente que tiene que ver con la capacidad seductora de Anatol y el hecho de que ella llega una tarde en que ha visitado al viejo Volkonsky y la trata pésimo en fin, el novelista, o sea, todo esto, que tiene esta maravillosa manera de pintar, de encarnar individuos, ¿no? Obviamente cree en la libertad y el razonador en el determinismo, pero hay todo un tema ruso ahí también, ¿no? O sea, en el fondo, y es un tema que es muy de Dostoyevsky también. O sea, en el fondo, los rusos yo creo que en el fondo rechazan el racionalismo, rechazan y rechazan, y sobre todo los novelistas, porque por algo son novelistas, pero rechazan la abstracción y las ideas abstractas y la conceptualización excesiva, ¿no? Y entonces hay un libro muy bonito de un arzobispo de Canterbury sobre Dostoyevsky, en que dice que para Dostoyevsky el mal es la abstracción, el demonio es la abstracción. Y la novela cuenta la historia, una historia como el Evangelio cuenta una historia, que es como la anti-abstracción, es como la afirmación del individuo, del ser humano, contra la abstracción. La abstracción te lleva al comunismo, te lleva
a las peores tiranías, te lleva a una teoría de Napoleón, no sé, en fin. Y es muy interesante eso. Sí. No, es muy Muy interesante. interesante. ¿Qué libro es ese? Es un libro sobre Dostoyevski, te mando por WhatsApp el nombre del autor. Es un arzobispo de Canterbury muy choro, que teólogo protestante inglés, que es de los mejores libros sobre Dostoyevski que he leído. Es extraordinario el libro. Ahora, yo creo que uno podría pensar también que más que un determinismo, es tan fino Tolstoy para observar a los personajes, que yo diría que si uno observa, por ejemplo, las situaciones que es envuelto Pierre en relación a Elena, uno sabe lo que va a pasar, pero no por un determinismo, sino porque un observador agudo como es él, uno puede, comillas, ver hacia dónde va, ¿no es cierto? Predecir, pero porque es un observador de las situaciones. Entonces, entendiendo cómo son los personajes. Conoce la naturaleza humana. Claro, o sea, como retrato psicológico de los personajes, es cosa de ver cómo son las dos personalidades, cómo son puestos, cómo se orquesta la situación, para que uno pueda predecir lo que viene, pero no por un determinismo, sino por una observación. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una finura psicológica que permite que uno pueda prever más que determinismo. Yo creo que hay una cosa de mayor libertad. Sobre todo Pierre, como todos estos personajes, Pierre sobre más que casi nadie es muy individualizado, o sea, yo creo. Y una de las cosas que tiene que Tolstoy como que le entiende que es de esas personas que todos conocemos, que es como muy pasivo. Tiene pocos recursos ante ciertas situaciones. Hasta que es llevado a un extremo y ahí explota como... Sí, ¿no? exactamente. Entonces es como... Y poco a poco se va volviendo menos pasivo. Entonces se deja... Y eso es muy típico de estos personajes cambiantes, también le pasa mucho a Andrés, ¿no es cierto? Pierre se deja llevar por la cosa de la masonería, qué sé yo, y como Andrés se deja llevar por Speransky, pero después algo le hace reaccionar y pasan a la próxima, no sé. El otro personaje que como que a mí me dejó como un poco en deuda, pero puede tener algo que ver con la personalidad rusa también, es la Sonia. Porque ella se sacrifica, ella es leal con la familia, deja el amor que tiene por Nicolás, es una mujer abnegada, ella es la que salva a Natacha cuando se va a ir con el Anatol, y sin embargo termina en una situación como que incluso hasta tienen envidia a la pobre entre la Natacha y la María. ¿Qué significa ese personaje? Es buena pregunta. Yo creo que hay otro elemento en la verdad que toda la novela del 19, porque Dickens, Flaubert, Dostoyevski, para que hablar, y todo esto, el tema del dinero, ¿no? O sea, lo que bueno, esa escena en que Nicolai pierde todo su plata, o sea, le pierde a los ojos 43.000 rublos, es una escena que le ocurrió a Tolstoy, o sea, le pasó eso como en 51, creo, o sea, tuvo que vender, tuvieron que llevar su casa en Yasna Poliana, la que queda ahora es una mínima expresión de lo que había. Entonces el dinero, entonces ¿qué es lo que pasa? Que muchos de estos personajes que quedan como no realizados, en el fondo son personajes que no tienen plata, o sea, en el fondo obviamente no es muy querible Boris, pero para qué hablar de la mamá, o sea, pero el hecho concreto que no tienen plata, no tienen otra que hacer, ser ambicioso, fijarse en que lo esté mirando al general, en fin, no sé, y Sonia es la parienta pobre, entonces la pobre no
la mamá de Nicolai no quiere ni muerta que se case con ella porque no tiene plata, no tiene dote. Y yo creo que sí, eso, no sé si tengo muy buena explicación, porque es como lamentable el destino de Sonia, ¿no? O sea, porque ella, a diferencia de Boris, es súper buena persona, claro. Además es muy bonita, o sea, mejor, y a diferencia de María, que sí tiene la plata. Pero uno hasta termina cansado de Sonia. ¿Ah? Pero yo terminé así como que... Me terminó como cargando el personaje, o sea, como que ya porque sigue aquí, así como que me terminó molestando a mí. Pero fíjate que interesante eso, porque hay algo con, claro, con estos personajes como, tal vez perdedores la palabra, estoy pensando en Charles Bovary, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Que no son, o sea, en esta dicotomía entre el que es más astuto, ¿no es cierto? O el que tiene más dinero, o perdedor versus el ganador. Pero no hay una contradicción, no sé, yo la veo un poquito con lo que decías con los Mujiki, que lo enaltecen como el espíritu ruso por antonomasia, son estos campesinos, pero son más pobres que... No tienen nada, por eso tienen todo. ¿Ah? Tienen todo porque no tienen nada, claro. Y la pobre Sonia igual no, como pierde, menos pobre cuando no tiene nada, cuando está con el ejército, está preso, y qué sé yo. Ahí se siente verdaderamente rico porque no tiene nada. Claro, pero la Sonia que no tiene nada tampoco no la salva. Es muy ruso, ¿no? La Sonia no la salva por el lado. Algo más romántico que... Bueno, religioso también, o sea, yo fui criado por benedictinos y había mucha retórica de que muchas menos tenía, más tenía, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, el que pierde salva. Espiritualmente, claro. Claro, es como Raskolnikov. La libertad, todas esas cosas que también, o sea, Raskolnikov se siente más libre en la prisión de Siberia. O sea, esa dicotomía en esa escena, cuando está mirando la ventanita de la prisión en Siberia y el mayor. Es como una dicotomía muy rusa. Sí. Y muy de la formación romántica religiosa, porque la religión ahí es una religión muy romántica también. Toda la religiosidad de los escritores rusos, bueno, en otros escritores no hay tanta religión, ¿no? Dostoyevsky Turgenev muy poco, Bolshakov muy poco. La imagen del baile de ella, esto de ser extraordinariamente rusa, o sea, a mí me llegó, lo encontré tan profundo, no sé, yo no entiendo bien lo que es ser extraordinariamente rusa, pero uno se imagina algo como muy profundo, muy completo, muy mágico también. Y después esta escena de la Virgen que es parecida también, uno se imagina a esta mujer, la madrecita. Sí. Como estos personajes. Ese baile ruso, Natasha, yo me acuerdo de haber estado tenía una discusión con mi amigo Mario Vargas Llosa en San Petersburgo. Estábamos viendo una bailarina rusa hacer Carmen, Lopakina, y Mario sostenía que una rusa no podía hacer Carmen. Pero el baile de la Natasha es un baile gitano. O sea, el baile ruso es un baile el baile ruso, o sea, las raíces gitanas del baile cosaco, el Cáucaso, o sea, como, y los gitanos en la literatura rusa, o sea, y eso sale, o sea, mucho en Tolstoy, no en Guerra y Paz, pero los gitanos son... La literatura rusa tiene un papel muy parecido a la que tienen en la literatura española, curiosamente. O sea, y lo sensual, lo exótico, y eso hay un poema largo, una narración en verso de Pushkin, que se llama Los Gitanos.
y el mismo Tolstoy se enamoró con una gitana cuando pareciera algo sagrado, como si fuera sagrado. Y aparece también una encarnación, porque yo creo que la pregunta de la Claudia es muy interesante, que es lo ruso, ¿no? Claro. Porque también Natasha aparece frente a un Andrei melancólico, ¿no es cierto?, que ha perdido a su mujer, que está lleno de culpas, encarnando la alegría, la ingenuidad, la vivacidad, que es lo que se destaca en ella, ¿no? Esta Natasha llena de vida frente a la otra pérdida, ¿no? Es como que hay como un poquito la idea de que Andrei no es tan ruso, ¿cierto? Así es, sí. Y esa escena, la famosa escena del baile, Natasha lo ve a Nikolai un momento. Nikolai dice, no, el tío viejo, criollo, de campo, vestido como de campo, y la Natasha dice que eso se ve mucho más elegante que si estuviera de frac. Y el tío dice, bueno, ahora tenemos que casar a esta mujer. Y Nikolai dice, bueno, no, pero ya está prometida. Y la Natasha siente que en el tono de Nikolai hay como una crítica a Andrei, ¿no? Y ella misma tiene un momento como en que se está como preguntando si Andrei estaría tan feliz en este momento con esta escena como está ella, ¿no? O sea, porque ella dice como 20 veces que nunca se sentía más feliz, que imposible ser más feliz, o sea, como una... Y claro, Andrei... Un momento como mágico, un momento como sagrado, no sé, como especial, o más una epifanía, como mágico, algo... No, claro. Y después de la casa, porque además la escena de cacería es preciosa. Sí, impresionante. La fuerza. Y la disputa de cuál es el perro que gana. Sí, claro. Interesante esto de Andrés es poco ruso, porque además, a propósito de lo que tú decías antes, Andrés lee en la tienda de campaña, lee filosofía. A propósito de esto que poco ruso, ¿no? Sí. Una pregunta su muerte es muy rusa. Que puede ser un poco estereotipo, pero pregunto. Porque por lo menos, no sé, si uno piensa en Iván el Terrible, los últimos Romanov, lo que pasó con este monje, lo que fue Stalin, y lo que uno ve en muchas cosas que han pasado hoy día, como esa poca respeto por el ser humano, el desprecio un poco, que si hay que entrar a un teatro y matamos a 50 tipos inocentes por matar a 6 terroristas, lo hacen. Entonces, la pregunta mía es parte de este estereotipo esa como crueldad o desprecio del ser humano que no está en la guerra y la paz? O mandar a 3 tipos a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, uno con armamento, los otros 2 tenían que quitarle el arma al otro. ¿Eso es un estereotipo? ¿Es real? ¿Es parte de una cosa quizás que la historia ha querido, o no la historia, o algunos han querido decir sobre el pueblo ruso y sobre sus dirigentes? ¿O tú lo ves que está presente y es real de alguna manera? Mira, la crueldad, o sea, es como que yo creo que este sistema autoritario era corrupto, se volvió cada vez más incompetente, y ya en 1914 ya estaba en el colmo de la incompetencia, y había este zar que no cachaba ni una, y con Putin y qué sé yo, y bueno, eso generó, eso detonó desde ya, bueno, eso generó el comunismo. Si no hubiera sido por la Primera Guerra Mundial, probablemente el comunismo no habría ganado. Y el comunismo fue brutal, y pero los rusos siempre han tenido sistemas autocráticos, o sea, la democracia no ha conocido nunca, la conocieron por un par de veranitos con Yeltsin, Armando, Gorbachev, no sé, el trago, un tremendo tema también en Rusia.
Y eso sí que no ha cambiado. Si uno ve Leviatán, que es una película Leviatán, que es una buena película, tanto frío, ¿cómo no van a tomar? Sí. Ahora yo no sé por qué, pero de alguna forma los países que están al extremo de Europa, o sea, como que son países en que se ha postulado como diferencias muy grandes con el resto del mundo, ¿no? Comenzando en Irlanda, en España, en Rusia. O sea, en España se creó en la generación del 98 y cuando dieron la guerra contra Estados Unidos y había todo un tema en España también entre como hispanistas y occidentalistas, como en Rusia, porque es otra dimensión del tema de ilustración, no marxismo, ¿cierto? Y Irlanda, lo mismo. O sea, yo no sé si esta distancia crea algo de mito con él. O sea, no quiero puede haber, hemos hablado mucho del arma rusa, de cosas rusas, qué sé yo, pero no sé hasta qué punto los rusos son tan distintos. O sea, en el fondo son los personajes de la Guerra y Paz son todos personajes reconocibles, no son personajes súper extraños. O sea, no he leído muchas novelas japonesas, algunas sí, pero no sé, es como que no, pero uno no siente, o sea, no siente que con la gente. No hay una extrañeza en... ¿Ah? No nos extrañamos sí. Radicalmente, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía un profesor que era Raymond Carr, un gran historiador de España, sí. y era el presidente de mi college en Oxford, y él escribió un libro de España que se llama España 1800 o 1930, y tuvo un revuelo enorme y los españoles lo adoran, y es como siempre fue como un gurú en España, porque en el fondo escribió un libro demostrando que los españoles eran igual a todo el mundo. Y no sé, pues a lo mejor ese libro hace falta en Rusia también, pero en Rusia, claro, es un poquito más distinto, que de hecho, sin ir más lejos, yo creo que esto que hablábamos hace un rato, que Rusia tuviera esta cultura francesa, en Chile teníamos hasta los años 50, o sea, yo en la casa de mi abuela se hablaba francés, todas las revistas se leían en francés, todo estábamos suscritos, o sea, uno leía las revistas y todo en francés, todas las traducciones que teníamos venían indirectas del francés, mi abuela hacía los sombreros de Francia, o sea, era una cultura tremendamente francesada, la chilena, estando en el otro punta del mundo, entonces tampoco es que hubiera una razón tan, digamos, sorprendente para el claro, también. O sea, después en los años 70, 1870, o sea, parecen entrar modas inglesas, ¿viste? Porque el narrador observa que la casa nueva que arma con Vronsky, los muebles son ingleses todavía, y eso como que es lo cool en ese momento. Como que este paralelo que han hecho con Vida y Destino, está la novela de Grossman. Sí. Yo la leí. Increíble. Sí. Bueno, no obviamente que no es como esta, pero... Ahora, yo creo que cuando uno habla de Rusia también, ¿de qué Rusia estamos hablando? No sé, porque no es lo mismo, claro, Moscú, San Petersburgo, que Samarcanda. O sea, claro, digamos, yo creo que el universo que nosotros hemos recibido en Occidente o que conocemos efectivamente es un universo que es bastante reconocible por lo menos en la gran mayoría de los personajes, ¿no es cierto? Tal vez hay cosas que son costumbres, ¿no es cierto? El samovar, la religión, los íconos que conocemos o que no entendemos en la profundidad que tienen, ¿no es cierto? Yo creo que sobre todo el tema de la religión es un tema que yo creo que se nos escapa el nivel de presencia que tiene en la vida rusa. Sí, y ha vuelto en forma muy potente. Yo el año que viví con esta familia rusa en París,
tenía 17 años, no sé, iba a misa con ellos y como que me metí mucho en el tema de la religión rusa, que me pareció me fascinó, o sea, hasta ahora me interesa muchísimo. Es como, es mucho menos regluda, mucho más mística. Sí. No tuvieron escolástica. No. O sea, no hay racionalización o racionalidad, lo que quieras llamarlo. O sea, no hay de Santo Tomás, no existe. Entonces es como, no hay concilio tridentino tampoco, entonces la liturgia es larguísima, es como de poca estructura. O sea, de mucha gestualidad, ¿cierto? O sea, de repente entra una señora y se tira al suelo delante del ícono, o lo besa 50 veces, y se persignan miles de veces. Interesante, sí, ¿no? Es como pero al mismo tiempo, porque uno piensa que la vida, todo eso, pero por otro lado, el patriarcado, o sea, los juguetas rusos siempre han sido como demasiado como oficialistas, ¿no? O sea, independiente de quién esté en el poder, o sea, como que no sé, pues, si es por comodidad, porque pero o sea, pareciera ser que los jóvenes rusos no son nada religiosos. La secularización también ha llegado a... Por lo menos yo lo que vi en Rusia era que las iglesias eran pura gente muy vieja. Pero fíjate que hay algo que... Hace 2 años. Pero fíjate que hay algo que yo creo que a nosotros nos es... yo también he estado de turista, así que el juicio que uno puede hacer es muy... pero con la iglesia griega, por ejemplo, María vivió muchos años en Grecia y me contaba que ocurre algo, no quiero usar la palabra irracionalismo, porque es una palabra que es un poco cargada, no sé cuál palabra usar, por eso me detuve, pero me contaba que, qué sé yo, procesión de Semana Santa, o lo que llaman de la Epifanía, tiene un nombre particular en Grecia, es algo no solo religioso, sino que cívico, por así decirlo. Es parte de la vida de la comunidad. Entonces, qué sé yo, sus amigos, compañeros de la escuela, comunistas, anarquistas, paraban toda la actividad, toda la procesión, como un acto de civil. No tiene que ver solamente con... O sea, la religión es parte de la identidad comunitaria, no sé cómo llamarlo. Entonces, hay un elemento como... tal vez porque no ha pasado por la dogmática, como de romántico, racionalista, que es parte de la identidad. No hay una oposición entre ser, por ejemplo, en Grecia, entre ser comunista y ser religioso. Puede ser, sí. Bueno, hay una escena en el libro que es bien simpática cuando... Antes, creo que es de la batalla de Borodino, salen con la Virgen en procesión, pero hasta Kutuzov pasa por ahí, besa la imagen. Y Pierre está mirando es muy bonita esa. Y ahí van todos. Claro, porque a mí me tocó en Patmos una Semana Santa en que las banderas están a media asta, en que el alcalde celebra la fiesta nacional. Y la Semana Santa es muy vivida, con mucha literalidad, o sea, como literal. Hay una parte muy bonita de la iglesia, de la misa de Gallo, en el fondo, que en toda la iglesia rusa, yo creo que las griegas también, o sea, que sale el cura de la iglesia y hay como una procesión a la iglesia y después vuelve el pope o el cura y grita: Cristo resucitó. Christus Anestis. Sí, Christos voskresie. Sí, Cristo resucitado. Y la respuesta es de verdad resucitó. Verdaderamente resucitado. Sí. Y eso es muy bonito porque es como muy literal y muy
como si hubiera salido y lo visto. Y ese es el saludo que uno tiene en todos esos días con la gente en el almacén. Uno va a comprar huevos y el saludo es Cristo resucitado, verdaderamente resucitado. Así como... Así es. Cristo en este. ¿Y qué tal la nieta de Tolstoy? Perdón el dato curioso, pero la parte periodística. No, era una señora que ya en esa época tenía 75 años, no sé, como muy fina, muy aristocrática, muy no quería mucho a su abuelo, porque ella era muy religiosa y su abuelo había sido excomulgado. No le gustó el escape tampoco al final. No, tampoco, y le creía un egoísta y qué sé yo. Pero me dejaba leer la Karenina. Prefería Pushkin. Sí. Una señora, esa típica señora rusa que vivía en esa época en un departamento relativamente modesto en París y que se veían más bien entre ellos, rusos muy distintos a los que hay ahora en París o en Londres. O sea, estos eran rusos más bien, como ellos decían, nuevos pobres. Y ahora son nuevos ricos. Claro. Y vivían muy modesta, porque además los franceses no buscaban mucho con la plata. Eran todos condes y príncipes y cosas. Bueno, en Rusia los títulos en esa época proliferaban porque, como en Polonia también, porque a diferencia de países occidentales, todos los hijos tenían el título, entonces el crecimiento era el príncipe era exponencial. Ha sido realmente fascinante, David. Yo quiero darte las gracias porque realmente es un privilegio esto, así que infinitas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta era la tercera mejor novela, igual en la 1 y la 2, con eso. No, dijiste tercera, yo dije una de las tres. Una de las tres. Una de las tres.